Buenas noches, jóvenes. Nos toca hacer hoy enfermedades del páncreas. Vamos a tratar sobre pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Como ustedes comprenden, voy a tratar de resumir en lo posible todo esto. ¿Se ve bien, jóvenes? Gracias. Entonces, la pancreatitis ya. Y generalmente es un cuadro limitado. En la pancreatitis crónica es un dolor crónico, inflamación crónica, y se van a perder tanto la secreción exócrina como la endocrina. Por lo tanto, la secreción exócrina va a dar esteatorrea y la secreción endocrina va a dar diabetes. La pancreatitis aguda, con ella empezamos, es un proceso inflamatorio agudo donde se produce una activación de las enzimas pancreáticas. La gran mayoría es un curso benigno, más de 80%. Generalmente no hay necrosis en el páncreas y no hay colecciones. Y es un curso muy leve y autolimitado. Pero en un 20% del curso puede ser severo, con necrosis, con falla orgánica múltiple y con colecciones líquidas o necróticas. Esos casos severos deberían ir y ser manejados en unidades de cuidado intensivo. Entonces, en la pancreatitis aguda lo que ocurre es una activación, sea la que sea la causa, de todas las enzimas intrapancreáticas. Y eso va a llevar a un proceso inflamatorio intenso. Por lejos, la causa más común, acá se ve la forma leve, que la mayoría, y las formas graves, con mortalidad, sobre todo las fallas por falla orgánica. La clasificación actual de pancreatitis es de 3 tipos. La leve, no hay nada de falla orgánica, ninguna complicación local, ni líquidos, ni necrósicos. La pancreatitis moderadamente severa aparece falla orgánica, pero desaparece en 48 horas. Puede haber alguna complicación líquida o necrótica o algún cambio sistémico. En cambio, la pancreatitis severa, esta falla orgánica, las fallas de órganos persisten más de 48 horas. Más de 48 horas. En nuestro Perú, la etiología por lejos, más importante es la biliar. Vamos a ver ahora que se necesitan cantidades muy altas de alcohol por muchos años para hacer pancreatitis. En nuestro país, contra lo que opinan algunos, comparado con otros países, no se bebe tanto como para hacer pancreatitis. Por lejos, la pancreatitis en el Perú son básicamente biliares. Básicamente biliares. Alcohólica es muy poco. En otros países el consumo de alcohol es mucho más alto que en Perú y bueno, ya se ve pancreatitis alcohólica. Hay forma menos común el autoinmune, por medicamentos, traumática, hereditaria, iatrogénica, metabólica, etcétera, ¿no? Pues son causas misceláneas, muy raras. El cálculo produce pancreatitis cuando un calco de la vesícula pasa a la vía común, al colédoco, y migra
migra y es una obstrucción temporal del cálculo en la papila. Y esa obstrucción temporal desencadena la pancreatitis biliar. Generalmente esa obstrucción temporal, el cálculo pasa de largo, obstruye un tiempo y pasa. Y generalmente durante la pancreatitis ya no suele estar el cálculo, generalmente. En algunos casos sí. Por eso que las pancreatitis biliares, no todas tienen que hacer CEPRIN y todas se tienen que hacer algún procedimiento para sacar los cálculos. Mire estos estudios clásicos. El primero que fue que demostró esta teoría, que ahora es entendida como la causa, cuando en la pancreatitis aguda, pacientes que tenían un cuadro biliar agudo y se colectaba heces para ver si había cálculos en las heces. Cuando hacían pancreatitis, 94% de veces se encontraba el cálculo en las heces, señal de que ese cálculo pasaba. En la gente que hacía un cuadro biliar agudo pero sin pancreatitis, solo en 8.5. Entonces, por eso es que no es sine qua non hacer una CEPRE, ni una colaje pancreato retroendoscópica, ni sacar cálculos, porque a veces, la mayor parte de veces no va a estar. El alcohol produce daños, pero se requiere un consumo crónico, y muy alto, como vamos a ver. Por ejemplo, este es un estudio clásico, antiguo. Estos eran alcohólicos que bebían por encima de 25 años de alcoholismo y cantidades de alcohol alrededor de 200 gramos de alcohol absoluto día, el equivalente. Mire ustedes, nada en el hígado en 80%, o sea, cambios, si le hacen una biopsia hepática, cambios no significativos en el hígado. Cirrosis en el 15%, pancreatitis en el 5%. Miren la cantidad de resistencia que tiene el páncreas al alcohol, y ambos en el 1%. Consumo de etanol, cantidad de variables y el riesgo de hacer pancreatitis, como ven, es muy bajo, bastante bajo. Y por fármacos, los más frecuentes son medicamentos como asparaginasa, fármacos para el VIH, antineoplásicos como azathioprina, semacaptopurina, etc. Son los más comunes. Es raro encontrar una pancreatitis por fármacos. Presentación clínica, hace un dolor intenso en epigastrio, náuseas, vómitos, el dolor se extiende a los dos hipocondrios y al dorso. Solo en casos severos puede haber shock o ilio. Y acá están las manifestaciones. La que prácticamente no falta es el dolor, las náuseas y vómitos, taquicardia, etc. Puede haber un poco de fiebre por el proceso inflamatorio. No necesariamente la fiebre indica infección. El proceso inflamatorio da elevación de la temperatura. Igual puede haber cierta leucocitosis sin eso significar. No hay una gran resistencia abdominal como en la úlcera perforada. Y los ruidos pueden estar bajos o ausentes. Y no siempre, a pesar que el biliar hace ictericia, no siempre. Entonces, ven acá, por diversas etiologías se va a llegar a este cuadro inflamatorio, dolor y enzimas pancreáticas altas. En los casos clásicos severos se puede ver zonas equimosis de la forma necróticas como esos que se llaman el signo de Gray-Turner o el signo de Cullen, que generalmente es clásicos, pero se presenta en las formas hemorrágicas, en las formas necróticas y hemorrágicas. El diagnóstico de pancreatitis se hace con 2 de 3 criterios. Número 1,
El primer criterio es la clínica. Dolor intenso en epigastrio irradiado al dorso a veces y a los dos lados, a la izquierda y a la derecha, o sea, hipocondrio izquierdo y hipocondrio derecho. Clínica. Y número 2, elevación de 3 veces o más la amilasa o lipasa. Cualquiera de las dos. Y número 3, se puede hacer un criterio radiológico, radiografía simple, o una ecografía, un TAC. El TAC siempre después de 3 días, nunca se hace antes. Entonces, bastan 2 criterios para establecer el diagnóstico. Bastan 2 criterios. Un paciente tiene dolor y tiene amilasa o lipasa altas, el diagnóstico está hecho. Entonces, el diagnóstico diferencial, si ustedes ven en un texto, pues es una página entera de un libro. Pero básicamente el primer diagnóstico diferencial cuando un paciente llega en pocas horas es con el cólico biliar. ¿Cómo distingue si hay pancreatitis? Ustedes trazan una línea imaginaria que va desde el apéndice sifoides hacia el pubis, y si al palparlo hay dolor a la izquierda, es tan valioso como la cifra de milasas y lipasa para decir que hay pancreatitis. Si no, si el dolor solo es a la derecha, lo más probable es que sea cólico biliar. Conforme pasan las horas, ya la reacción peritoneal es un poco más severa y uno puede confundirse con una úlcera. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la úlcera el abdomen es como piedra. Si el dolor es del 1 al 10, en la úlcera tiene un dolor de 8 o 7, pero el abdomen está como 10, duro, duro. Es lo que se llama, y le están mencionando en semiología, el abdomen en tabla. En cambio, en la pancreatitis el dolor es como 10, pero el abdomen deja de deprimir, como 4, como 5, la resistencia no es tan alta. Y ese es el principal diagnóstico. El diagnóstico es más difícil cuando pasa el tiempo. Y a las 12, 24 horas aparece el lirio cuando los casos son severos y puede confundirse con una obstrucción intestinal. Es sumamente difícil, por eso que más fácil el diagnóstico es cuando el paciente llega temprano a las manos del que va a verle el paciente. Cuando llega tarde, el diagnóstico es sumamente difícil. Fíjese cómo la bilazo está elevada en un montón de situaciones. En la misma colicitis pura, en la úlcera, embarazo ectópico, obstrucción, etc. Entonces, no es una prueba patognomónica. Incluso la lipasa, que es algo mejor, también puede estar elevada en algunas condiciones agudas. Por ejemplo, también se puede elevar enfermedades biliares, en la insuficiencia renal, en la obstrucción. Claro, más confiable la bilasa. Pero fíjese que a pesar de eso, internacionalmente, amilasa o lipasa más de 3 veces lo normal es uno de los 3 criterios diagnósticos, a pesar de que no son pues 100% específicas. ¿Qué cosa determina la severidad? Van a ver ustedes que hay numerosos criterios, pero ¿qué cosa ven los criterios de severidad? ¿Quién está más, más susceptible a ir a hacer criterios de severidad? Primero, los pacientes mayores de edad. Segundo, los obesos, los que tienen cualquier falla orgánica. Ya hemos visto que los criterios de falla orgánica son los que determinan severidad. Complicaciones locales, pancreáticas o peripancreáticas, sea una colección líquida o necrótica, una necrosis intrapancreática o peripancreática. Proteína C reactiva, algunos exámenes de laboratorio alta, hemoconcentración, y estos famosos criterios de Ranzo que se usan más de 3, y en los criterios de tomografía que haya más de 30% de necrosis. Actualmente el esquema que goza de más aceptación, si alguna vez le preguntan en un examen, es el de Glasgow-IMRI, es el que más goza aceptación mundial.
Hematocrito mide la hemoconcentración y esta es la severidad del cuadro inflamatorio. Y tiene un hematocrito al ingreso más de 44, es indicativo de severo, de severidad. Obesidad empeora el pronóstico, empeora el pronóstico. Se plantean algunos mecanismos, pero en realidad es el pronóstico más severo. Y estos son los criterios de Ransom, que a pesar que no son muy buenos, alguien dijo que no sabe por qué, estos criterios se preguntan en la mayoría de exámenes. Y no solo de Perú, exámenes del extranjero, en el MIR, los exámenes de los STEPS para, para, para los exámenes para Estados Unidos, siempre preguntan los criterios de Ransom. Nadie se pregunta por qué. Nadie es una incógnita, porque no son tan buenos. Y de hecho ahora hay preferidos otros, pero esto se pregunta siempre. Lo leen con calma cuando van a dar un examen. En realidad no es tan importante para el curso de nosotros, pero sí el examen futuros. Entonces, 3 es el término de severidad del raso. Hay criterios tomográficos, no hay que estar aprendiéndose todo de memoria, que también va a ser la mortalidad cuando más criterio hay. Y fíjese usted cómo la necrosis se establece poco a poco. Entonces, cuando uno quiere hacer una tomografía que se hace contrastada, es para ver la necrosis. La necrosis se va a ver con una zona que no capta, porque está muerta, no tiene vascularización, una zona oscura dentro del páncreas. El páncreas solamente está inflamado, es es un poco gris, un poco blanquecino, un blanco grisáceo. Pero si está necrótico es una zona negra, pero demora en establecerse, no tiene sentido hacer un TAC ese primer día ni el segundo día. Bueno, acá nunca lo hacemos no porque, y nunca lo hemos hecho, pero no por esto, sino por la demora de nuestro sistema de salud. Y ahora que hay el CIS, peor, pues, ¿no? Porque el CIS tiene que pasar a una oficina y demora muchos días. Y fíjese que a pesar de que esto es una norma, en muchos países no la siguen y hay errores en seguir estos datos. En la pancreatitis leve, cualquier sala general, se le quita la vía oral, líquidos endovenosos al inicio, y una vez que pasa el olor, alimentación oral temprana. Puede comer dieta completa, no tiene por qué restringirse. Obviamente hipograsa. Usar analgésicos. En estos casos pueden ser no opiáceos, no hay ningún problema. Y estos pacientes no requieren ni hacer una tomografía ni antibióticos. Y de preferencia en la misma hospitalización, antes que se vaya, enviarlo a cirugía. Obviamente está demostrado si es cálculos y eliminar los cálculos de la vesícula con una colelam. De no hacerlo, y a veces no se hace por mil razones, el paciente quiere irse, ya está mejor, a veces tienen familia, etcétera, etcétera. Hay riesgo que inclusive en los 2 meses que viene haga una recurrencia del cuadro. A veces no se cumple por razones que cirugía no tiene camas o por A o B no le hacen el pase, etcétera, etcétera. Pero debe operarse en el misma hospitalización. La severa debe ser en UCI y un soporte nutricional enteral. Cuando uno hace diagnóstico de severidad, uno asume que por lo menos no va a poder comer más allá de 5 días, 7 o más. Entonces tiene que tenerle un aporte nutricional. Y ustedes saben que la tendencia actual es usar lo fisiológico, el tubo digestivo. Cuando se usa el tubo digestivo, inclusive disminuye la incidencia de infecciones bacterianas, porque va a evitar la translocación bacteriana. Entonces, sea con sol
usa zona nasoyeyudar porque tienen cómo ponerlo. Y hay nutrición, un buen departamento de nutrición, un montón de profesores de nutrición de la universidad están ahí y pueden hacerlo. Pero si no, nasogástrico. Y la PECRE solo si hay colestasis, o sea, está itérico, y no mejora, o hay colangitis, ya fiebre, ictericia, escalofríos, la triada de Charcot, dolor, fiebre, ictericia. Drenaje de la necrosis infectada, y siempre hay que esperar el tiempo. Ver si no se resuelve, y si no se resuelve esta necrosis, ya se hace drenaje, que puede ser ahora, si se dispone, radiológico, puede ser endoscópico, y ya no es como antes la cirugía. Los pacientes tienen una mortalidad temprana, que es en la UCI, que eso ha mejorado, donde está toda la respuesta inflamatoria sistémica y la falla multiorgánica. Eso se maneja en cuidados intensivos. La mortalidad tardía ha sido menos fácil de manejar, se está mejorando en algo, donde hay que manejar la falla multiorgánica y sobre todo cuando la necrosis se infecta, Entonces, el manejo de esa necrosis, hay una gran discusión cuál es el mejor aporte, pero en sí, cuando está infectado, las evidencias indican infección, hay que drenar. Si se dispone, puede ser a través de un endoscopio, puede ser a través de un radiólogo, y ya se necesita, de acuerdo a que lo que disponen en el medio en que están ustedes, necesariamente lo que era antiguo, que era la cirugía. Entonces, acá ven el páncreas, acá se ve solo un riñón, si baja, el corte va bajando, ven los riñones. El páncreas aparece cuando ya aparecen los riñones. Y acá lo ven el páncreas un poquito crecido, pero el páncreas no está negro, está inclusive un gris más claro que el hígado. Entonces, una pancreatitis edematosa. Una pancreatitis necrotizante, donde lo ven esta zona negra. Acá todavía capta contraste y toda esta gran zona no capta contraste porque está necrótico. No, no hay vasos que lo irriguen. Esta está necrótica. Y puede haber colecciones. La colección se llama líquida en el primer mes. Puede ser pancreática o peripancreática. Usualmente se resuelven solas. Cuando la colección pasa de un mes, recién se llama pseudoquiste. Y también el pseudoquiste hay que esperar, muchas veces se resuelve solo. Si ya no se resuelve en un periodo de espera, este pseudoquiste se drena, ¿no? La necrosis puede ser también pancreática o peripancreática. No, generalmente no infectada, pero esta necrosis, después de un mes, se le llama necrosis amurallada. Esto era lo que antiguamente se llamaba absceso. Actualmente en la nomenclatura de enfermedades del páncreas ya no se llama absceso, se llama necrosis amurallada o necrosis eh, que tenga una pared, ¿no? El término en inglés se traduce como muralla o cubierta, una pared. Viene a ser lo que era un absceso, sino que el término absceso ya no se usa en la literatura digestiva. Pero, por ejemplo, ustedes agarran libros de infectología, el Mandel, por ejemplo, del año 2020, sigue poniendo absceso, a pesar que el término absceso para los gastroenterólogos ya no se usa hace como 8 años, 10 años, ¿no? Entonces, no es cuestión de términos. Entonces, el pseudoquiste cuando es más de un mes, 4 semanas después. Entonces, si alguien dice, pues, tiene una colección líquida y se redondita, que se ve un pseudoquiste, y no ha pasado un mes, no, pues, no tiene ese nombre.
¿Y por qué es importante eso? Porque el celuloquite usualmente se reabsorbe, perdón, la colección líquida se reabsorbe. Y hay que esperar lo más posible para que la gente no se esté emocionando y que no drena. La pancreatitis crónica, la primera causa es el alcohol. El alcohol. La primera causa a nivel mundial. Pancreatitis biliar no suele dar pancreatitis crónica. Y en nuestro Perú, la pancreatitis crónica de verdad bien diagnosticada es rarísima. Si usted me pregunta cuántas pancreatitis crónicas habré visto en mi vida, yo le diría que bien diagnosticadas, correctas, es una cada 4 años, 5 años. O sea, fíjese viendo la especialidad. Y si tú me preguntas pancreatitis biliares que son agudas, ¿cuántas se ven? Se ven varias al mes y a veces varias, más de una en una semana. Y lo otro es en años, una. No ocurre lo mismo en otros países, hay razones de genética del paciente, del tipo de alimentación y la cantidad de alcohol. ¿Qué da la pancreatitis aguda, crónica? Va comprometiendo el parénquima y destruyendo para que dé falla exócrina, tiene que estar destruido la gran mayoría del parénquima, igual para que eleve la glicemia, para que eleve la glicemia. Las causas, lejos el alcohol, lejos. Como no tenemos mucho eso, ya hemos visto, no tenemos esto. Idiopática, hay casos, fibrosis quiste, pancreatitis hereditaria, hiperglicemia, que son eventos raros. Como le digo, muy pocos, y eso haciendo la especialidad. Haciendo la especialidad muy pocos. Y el alcohol va dañando el páncreas, pero el pancreatitis biliar siempre es un cuadro con un alcoholismo crónico de muchos años. Estos pacientes suelen ser pacientes de 40 años, 40, 50, la mayoría. Ya tienen, generalmente cuando hacen estos cuadros, ya tienen más de 15, más de 20, más de 25 o 30 años de alcoholismo. Entonces, la clínica da el dolor. Hay que manejarlo con cuidado. El dolor pasa si ustedes dan una dieta hipograsa y suplementan enzimas. Eso disminuye mucho el dolor. El dolor, bueno, el gran temor, los americanos han manejado pésimo el dolor y para dolores crónicos le han estado usando opiáceos, que ha generado pues una epidemia de adicción a los opiáceos. Entonces, ahora ellos ponen mucho cuidado con dar para estos dolores opiáceos. Nosotros no, porque acá el uso de opiáceos es más reducido. Pero lo que se le da es enzimas, dieta hipograsa, y con eso va a bajar el 80% del dolor. Miren ustedes la edad, o sea, es un alcoholismo crónico. Diarrea, da diarrea crónica y malabsorción con esteatorrea. Más del 90% del páncreas tiene comprometido para que dé falla orgánica. Y diabetes, cuando más del el 80% del páncreas endocrino, los islotes del páncreas tienen que estar destruidos. Tienen que estar destruidos. Entonces, nuestro páncreas, fíjense ustedes, tiene una gran capacidad de digestión. Una gran capacidad de digestión. Fíjense usted que para digerir las grasas y que aparezca esta torrea, y ustedes lo van a ver, no con complicados métodos que están en los libros de cuantificar las grasas, por encima de 7 gramos a esteatorrea por 24 horas, se juntan las deposiciones y se mide la grasa fecal, que es sumamente desagradable hacer ese tipo de pruebas. Pero si ustedes mandan un coprológico y, 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 contestan que hay glóbulos de grasa
eso ya es, con Sudán, eso ya es indicativo de muy sospecha de esteatorrea, de esta compromiso. Fíjese que tiene que estar todavía el 90 para que aparezca. Eso uno se pregunta, ¿son necesarias pues tener para una persona entre comillas normal, porque va a comer un poco de grasa, comer, tomar enzimas pancreáticas, el valor más es placebo que otra cosa. Entonces el dolor es crónico, viene después de comer, epigastrio, se va a la espalda, esteatorrea, gotas de aceite visibles. Calcificaciones se observan en un porcentaje alto en el abdomen. Si ustedes tienen sobre la zona pancreática calcificaciones, el diagnóstico es muy, muy seguro. La amilasa lipasa no van a estar muy elevada porque es un proceso crónico, salvo que haya una pancreatitis crónica que esté recurrente, regularizada. Pruebas de secreción pancreática que se hacen muy poco, etcétera. Todas estas pruebas tienen que ser laboratorios muy selectos. Pero lo principal es esteatorrea. Y pueden verlo en la tomografía computarizada. Si en una tomografía ven calcificaciones sobre el páncreas y el informe le dice que hay calcificaciones, el diagnóstico de pancreatitis crónica prácticamente está hecho. Prácticamente está hecho. Dieta hipograsa, este sí necesita suplementos de triglicéridos de cadena media y vitaminas liposolubles, ya que como no tiene capacidad de absorber los medicamentos grasos, las vitaminas liposolubles va a ser deficiencia. Reemplazar la enzima pancreática, acá sí se benefician de esa enzima pancreática. Por supuesto, dejar el etanol, el tabaco, es un factor contribuyente. Precaución, sobre todo en los sitios en que usan opiáceos. Nosotros no somos de usar opiáceos. Y el tratamiento de la diabetes, que es bastante lábil, responde diferente a los, a la insulina que los diabéticos tipo 2 clásicos. Estas diabetes pancreáticas no responden tan bien. Perdón, puede una dosis semejante mandarlo a la hipoglicemia. Tienen que tener cuidado. De los tumores de páncreas, hay multitud de tumores, pero el tumor más frecuente de entre todos los del páncreas, 95% es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Este tumor está aumentando en todos los países. Y mucho tiene que ver con el estilo de vida, con el estilo de vida, como vamos a ver a factores predisponentes. El diagnóstico es tardío, ictericia, anorexia, pérdida de peso, sospechan el diagnóstico, pero cuando se hace el diagnóstico, el 85% ya están en un estadio inoperable. Una neoplasia de muy, muy mal pronóstico. La sobrevida media es de 3 a 6 meses. En el Perú, yo no he visto nadie, bueno, en el MINSA, por ejemplo, y la gente que yo he manejado, no he visto nadie pasar de un año prácticamente. Salvo cuando por casualidad, ha entrado porque tenía un cálculo a operar y se han encontrado con la neoplasia y han podido sacarlo y operarlo. Pero si no, no. Entonces, ¿qué factores predisponentes? Edad avanzada, edad avanzada. Por encima de 50 años, eso no hay, no hay. Eso se plantea en gente mayor, por encima de 60 sobre todo. Tabaco, alcohol, consumo crónico de alcohol, dieta, la obesidad también. Por eso está aumentando en el mundo. Estados Unidos, el cáncer de páncreas va incrementándose año tras año. Los diabéticos, consumo de café, consumo de aspirina y AIDS. Son los factores predisponentes. Pero no es tan fuerte como para chequear a esos pacientes y hacerle despistaje. No es tanto, ni siquiera en los diabéticos. En realidad no hay. Lo más sano, dejar de fumar, dejar de abusar del alcohol, etcétera. Pero el alcohol, el abuso del alcohol se ha incrementado ahora con la pandemia, ¿no? En el momento actual, al 2023, está reportado que en el mundo entero, más o menos 43% de la gente toma licor. No abuso, pero toma licor.
y el consumo per cápita por encima de 15 años, 6 litros de alcohol absoluto por año. Esta es una imagen típica de cabeza de páncreas. En esta colagio-resonancia se ve vesícula sana, distendida. Este es el huirso. Y esto que va cerca de la vesícula es los dos hepáticos dilatados. Y este se llama el signo de la doble obstrucción. El pancreático, el Wilson, y los dos hepáticos, el colédoco. Este signo de la doble obstrucción es clásico de pancreatitis. Y ya enfermedad avanzada. Enfermedad avanzada. Y en la tomografía, en los riñones siempre por ahí tiene que haber un riñón para que vean, donde hay una masa acá, la cabeza, por delante de los riñones. El pronóstico es muy sombrío, muy sombrío. Muy sombrío. Generalmente el diagnóstico es tardío, los síntomas antes del diagnóstico suelen ser ictericia, que al principio es indolora. Se pueden usar para confirmar marcadores, para este cáncer el CA19 es el más indicado. La tomografía de resonancia tiene mayor valor que la eco. La eco no es buena para ver el páncreas, porque las asas con gas enmascaran. Si se descubre como un caso como el anterior, una CEPRE o PECRE, biopsia y poner un stain, etc. Solamente en un 15% se puede hacer cirugía, muchas veces con quimioterapia adyuvante, ¿no? Pero no sé, que es muy serio, muy serio, muy serio. Realmente es deprimente y varios profesores de la universidad han muerto con cáncer de páncreas, no sé qué está pasando con los profesores de la Facultad de Medicina. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a ver un casito. Un casito clínico. Con el caso clínico vamos a ver avanzando un poco y aclarando algunos puntos. O sea, de las 3 cosas que hemos visto, lo que más van a ver ustedes en las emergencias de tos, pancreatitis aguda. Pancreatitis crónica, fíjense que está haciendo de especialidad, uno ve cada número de años, y ojalá no vieran, pero por ahí van a ver algún cáncer de páncreas que es tan feo. Ojalá no vieran nunca, pero lo van a ver desgraciadamente. ¿Se ve, jóvenes? Ya, a ver, conforme lo veamos, vamos a aclarar alguna cosa. La letra está un poco chica. Esta es una mujer, una mujer de 32 años de edad. Y va a la emergencia con un dolor intenso en epigastrio que se irradia hacia la espalda. Náuseas y vómitos no sanguinolentos. Sus antecedentes solamente está diagnosticado de ansiedad y toma alprazolam para eso. Niega drogas ilícitas, niega tabaco, dice que toma un vaso de vino, una copa de vino, un vaso no muy grande de vino. El vino tiene más o menos 11 o 12%, el vino tinto, el seco, y el que es dulce tiene más.
tiene un 12 grados, que es más o menos 12%. Es una copa de vino, verdaderamente serán 250 mililitros. Es una cantidad muy, muy pequeña de alcohol. Unos 25 gramos, eso, desde la edad de 20. Al examen físico a esta paciente se le encuentra, bueno, ya el diagnóstico de acá ustedes van a sospechar, ya muy claro, ¿no? Viene con un dolor intenso, irradiado al dorso, náuseas y vómitos y los antecedentes. Al examen está en bastante buen estado general, está itérico, está itérica. Presión arterial 130,80, temperatura 37,5, respiratoria 16, frecuencia cardíaca 96. El abdomen es blando, depresible y hay dolor en el epigastrio. Ruidos hidraéreos presentes y no tiene signos peritoneales. O sea, es un paciente que está comprometida, pero no severamente. Lo que sí está itérica y el abdomen hay dolor, pero no hay signos peritoneales y inclusive aparecen ruidos. Entonces, paciente con mujer, dolor epigástrico, irradiado al dorso, náuseas y vómitos, consumo de alcohol no muy alto y no tiene otros antecedentes. Que el examen físico no hay un compromiso severo. Le hacen un hemograma, tiene 15 gramos de hemoglobina, leucocitos 10.800, la diferencial no tiene ninguna alteración. O sea, una leucocitosis muy leve, que es, acuérdense, ese es el proceso inflamatorio, no necesariamente infección. Inclusive puede aparecer unas líneas que esta no tiene, esta paciente no tiene, y eso no quiere decir que hay infección. Glucosa, urea, creatinina y electrolitos normales. La bilirrubina está en 6,8 miligramos. Usualmente por encima de 3 ustedes lo van a ver ya itérico. 6,8 es fácil de ver. Y es a predominio directo. Se iteriza a predominio directo. Las transaminasas tienen la glutámico oxalacítica de 300, glutámico pirúvica de 580, fosfatasa ligeramente alta y lipasa de 2300, sumamente elevada. No solo 3, más de 10 veces elevada. ¿Hasta aquí qué les parece? ¿Alguna idea que podría ser? Pues. ¿Qué les parece? Una mujer con dolor y los exámenes muestran itérica, transaminasas moderadamente elevadas y lipasa alta, más de 3 veces. ¿Qué le parece? Señorita Paula, ¿podría decir que pancreatitis tiene los criterios? ¿Se acuerda que hablábamos? ¿Cuáles son los criterios? Radiológicos, que hasta acá no hay nada. Clínicos, que haya dolor compatible. Y esta lo tiene, dolor epigástrico y rayada hasta la espalda. Náuseas y vómitos. Y la otra cosa, que tenga elevada o la amilasa y o la lipasa. Basta con 2 para tener el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y ya tiene 2.300, está mucho más de 10 veces elevada. Entonces usted podría pensar que sí, pues no, probablemente tenga ya los criterios diagnósticos. A ver, vamos a ver, ¿qué harían ustedes si les plantean esta pregunta? Si le ponen a ustedes esto, ¿cuál es el paso siguiente para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda? A, no se requiere nada más de lo que ya está. B, amilasa. Medir los triglicéridos, hacer una tomografía o una ecografía. ¿Qué opinaría? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Pediría la amilasa, doctor? Claro, la mayoría contesta esa, pero en realidad ya no necesita. Una Acabamos de decir, abdominal. basta la lipasa para ya hacer el diagnóstico.
Claro, la milasa Una eco. abordaría y en la mayoría contestaría esa, pero ya no es necesario, ya con eso se hace el diagnóstico. Triglicéridos puede ser una etiología, pero rarísima, no es lo más indicado. Y la tomografía, primero que no se hace tan rápido, sino después de 3 días, y para ver en casos severos. Esta paciente es un caso leve. Ecografía es bueno para saber, no el diagnóstico de hepatitis, sino la etiología, si hay cálculos. De hecho, en esta paciente la ecografía mostró múltiples cálculos en la vesícula y un colédoco dilatado. O sea, es necesaria, pero más para la etiología y ver si hay alguna complicación en el colédoco, pero no para el diagnóstico de hepatitis aguda. Entonces, acá debería usted seguirse a la pregunta. No. Pero la ecografía para el diagnóstico etiológico es básico, básico. A ver, ¿cuál es la causa más probable de esta pancreatitis aguda? Consumo excesivo de etanol, hipertrigliceridemia, cálculos, tumor pancreático, medicamentos. ¿Alguien le qué opina? ¿Ah? ¿Ah? Tiene un consumo, si es diario, algo excesivo, y de hecho, aún en las pancreatitis biliares, los que fuman o los que toman licor tienen un curso, es un factor un poquito de severidad, pero no llega a lo que consume esta paciente para ser catalogado como pancreatitis alcohólica, a pesar del alcoholismo social, lo que usted quiere, pero tomar diario ya no es tan, tan esporádico. Hipertrigliceridemia es rarísimo y no se le ha confirmado. Y en esta paciente se encontró cálculos. Entonces, la etiología es cálculos. Entonces, fíjese cómo el alcohol se requiere cantidades muy altas. Ahora, yo les aseguro que muchos gastroenterólogos dirían en esta pregunta que el alcohol. Cuestionarían el hecho que yo ponga que es litiasis biliar. Tumores no se ven a esta edad. Los tumores pancreáticos son de gente adulta mayor. 32 años es una paciente joven. Y medicamentos es rarísimo, pues si no recuerdo haber visto con el Prazolam. Son más con los medicamentos, ciclofluoracilo, asparagina, son medicamentos para el cáncer, quimioterápicos para el cáncer o para el VIH. Entonces, aquí la pregunta podría ser así, ¿no? Pero mucho te discutiría. Yo estoy seguro, como usted me ha dicho, que muchos gastroenterólogos le pondrían que también podría ser alcohólica. Y yo pienso que se exagera el diagnóstico. Yo pienso que se exagera, pero bueno, es mi opinión. Pero la información es que se requiere cantidad regularcitas altas. A ver, si le preguntan los siguientes, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico? Hacerle una TAC contrastada, una CEPRE y Colelab. Fíjese usted que se le encontró cálculos en la vesícula y un colédoco dilatado. Y el control de bilirrubina de 6.8 siguió en 4.5. O sea, no llegó a bajar después de 3 días. Entonces, hay cálculos, colédoco dilatado y la bilirrubina no ha bajado lo suficiente. Entonces, ¿qué le indicarían a ustedes? Solamente una tomografía, CEPRE y posteriormente, claro, en la CEPRE se va a sacar el cálculo y posteriormente le sacan la vesícula. ¿O esperar 6 semanas para hacer ambas cosas? ¿O hidratación endovenosa sola? ¿O se va a su casa y se le ve por consultorio? ¿Qué dirían ustedes? Claro, claro. Tiene cálculos. Está el colédoco dilatado. Número 3, la bilirrubina no ha bajado. Las dos indicaciones para hacer siempre que haya colestasis, o sea, elevación de bilirrubina, o colangitis. Bueno, ella no tiene sepsis biliar, no tiene fiebre, calofríos, ictericia, como la triada de Charcot, la colangitis, ¿no?
pero tiene ictericia y no baja. Ya, si hubiéramos visto que el control de ictericia ya se bajó pues a 2 miligramos, 1 miligramo, ya pues, ahora puede haber pasado el cálculo, pero lo mejor es hacer y sacarle. Cuando uno espera mucho tiempo, aunque haya mejorado, puede haber recurrencia por la vesícula que tiene cálculos. Entonces, como su compañero ha dicho, muy bien, es eso. Irritación endovenosa no va a solucionar nada. Alto y control, no, pues no se le va a mandar ictérica y con todo eso cuadro, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta más probable. Ya, esta paciente que fue un cuadro leve, le hacen la CEPE, le extraen el cálculo, la controlan para ver las complicaciones. Generalmente estos pacientes pueden hacer pancreatitis también por la CEPE, es una de las complicaciones. No hacen ninguna elevación de enzimas, etcétera. Ya al olor le pasa. ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de alimentación le pueden hacer después? Dieta hipograsa, luego de quitarle el dolor, que ya desapareció el dolor, o le hacen nutrición parenteral, o le hacen nutrición nasoyeyunal, o le dan solamente dieta líquida. ¿Qué harían ustedes? Es un cuadro leve. Ya se le sacó el cálculo por la ictericia, básicamente, pero ya le pasó el dolor. No ha tenido hilo en un momento. Había ruido desde el inicio. ¿Qué hacen? Ya que empiece a comer, o solo dieta líquida, nutrición parenteral o nasoyeyunal, o qué. ¿Qué les parece a ustedes? Más Doctor, o ¿puede menos, ser una dieta hipograsa? claro, dieta hipograsa es lo más indicado. No tiene por qué ser líquida. Y por supuesto que nutrición parenteral ni hablar, ¿no? Y la nasoyeyunal, esos son casos severos. Puede ser nasogástrico, nasoyunal. Pero este paciente que es un caso que no es severo, no ha hecho falla orgánica, una dieta hipograsa es lo más indicado. Entonces, más o menos, fíjense ustedes, lo que más van a ver ustedes es pancreatitis aguda, por lejos. Y en las emergencias y en las guardias van a ver. Siempre quiten en ese momento la vía oral, una vía, hidratarlo, una vía, para no, que no coma nada, darle algo para el dolor. Siempre sean humanos y pónganle algo para el dolor a los pacientitos. Puede usarse analgésico periférico. Acá cuando el dolor es muy intenso y que tenemos que usar un opiáceo, generalmente se usa tramadol, porque nosotros conseguir morfina, conseguir penicilina es todo un problema. No hay, acá les obligan unas recetas especiales que con 3 copias, una de las cuales tiene que ir a la DINANDO, la Dirección Antidrogas. Mucho control. Es increíble porque es un país donde se puede conseguir drogas en la calle en cualquier sitio, pero conseguir un medio. Entonces, no necesariamente tiene que ser un opiáceo fuerte, puede ser tramadol, un opiáceo bajo. Denle para el dolor. Y eso es lo básico. Hidrátenlo, denle para el dolor, etc. Y le van pidiendo los exámenes para ver. ¿Quieren confirmar el diagnóstico? Luego del cuadro clínico, primero lo mejoran y después le piden amilasa y glipasa. Usualmente van a tener la respuesta ahí mismo. Y dada que tenemos muchísimas pancreatitis biliares, la ecografía es indicada. Ya saben, TAC no, TAC tiene que pasar más de 3 días. ¿Se acuerdan el cuadrito que la necrosis, que es lo que quiere verse en el TAC, se demora en establecerse? Entonces no tiene sentido hacer el primer día. Entonces tiene que esperarse. Y fíjense que esos errores lo cometen especialistas y intensivistas en Europa y en otros países. Y está en todas las guías. Entonces, hacerlo más rápido no es lo conveniente.
Nosotros nunca lo hemos hecho, pero no, hace años no lo sabíamos. Esto recién se ha visto todos estos estudios, pero no lo hacíamos porque nunca bueno, yo siempre he trabajado en el hospitales del MINSA y nunca se, pero tampoco en el Seguro Social, se puede hacer tan rápido, nada más, no muy rápido. Eso es lo que tendría que hacer con estos pacientitos, ¿ya? Pues eso es lo que más van a ver ustedes. Y hay gente mayor y adultos mayores que debutan con ictericia. Si alguno de ustedes debuta con mañana, se nota ictérico, o tiene un problema del metabolismo o está iniciando una hepatitis. Si yo mañana manejo y me miro al espejo y veo las escleras ya ictéricas, el primer diagnóstico a mi edad es neoplasia. El segundo para mí sería, neoplasia otra vez. El tercero, si tengo suerte, cualquier otro diagnóstico. Entonces, los cánceres van a ver en gente mayor. No se ven acá cánceres en gente de esta edad. Eso es más o menos que quería yo darles el mensaje. Si gustan la clase, yo les hago la clase para ustedes. O sea, si la desean, yo se las envío. Aunque la tengo grabada acá, pero de todas maneras, como guste. No sé, lo que guste que ustedes, ¿no? Si desean la clase, las diapositivas son enviadas para que ustedes tengan el material. No sé si gustan. Algunos de ustedes me escribe al correo institucional una nota pidiéndome y yo le envío para que le reparta entre ustedes, como ustedes gusten. Jóvenes. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, buenas noches. Le saluda la alumna Claudia Quispe Cornejo. Tengo una pregunta. En el caso de una paciente con pancreatitis que ya se encuentra en estadio D, ¿no? De Baltasar, y la paciente se encuentre hemodinámicamente estable, ¿cuál sería el criterio a tomar para que esta paciente ingrese a UCI? La falla orgánica. Lo principal es la falla orgánica. El criterio de radiológico está ahí, pero que el paciente tenga insuficiencia respiratoria o empiece a hacer shock o que insuficiencia circulatoria o que esté haciendo falla renal, estas fallas son las que más indican la necesidad de ir a UCI. La falla orgánica o hacen insuficiencia respiratoria. Entonces, todo esto tiene que ser manejado en UCI. Pueden hacer hipoxemia, hacer todo eso. La falla orgánica es lo que determina. Y los que mejor lo manejan de lejos son pues los intensivistas. Los que mejor manejan. Ellos incluso usan parámetros de Apache o hay unos parámetros especiales para falla orgánica que ellos usan en estos pacientes. Y ahí sí, este tipo de pacientes tiene que ser hacerles una interconsulta para ver si es posible conseguir una cama en UCI. ¿No? Falla orgánica es lo principal. Que aparezca shock, confusión, dificultad respiratoria, cianosis, falla de la saturación baja, todas estas cosas, o falla renal. Todo eso es indicativo. ¿Alguna otra cosita? Como le digo, cualquiera me escribe al correo institucional y yo le envío si desean, si de repente ya lo tienen ahí grabado, no sé, como guste. ¿Ya, jóvenes? Gracias, doctor. Ya. Sí, claro, yo le envío. Usted, señorita Paola, mándeme un correo a mi nombre, a la institución, el correo institucional, y yo le envío las diapositivas. ¿Ya? Y si gustan sus compañeros, usted les pasa, pues, ¿ya? ¿Ya? Ya. Gracias, señorita Paola, gracias.